came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el hermano Lauren Larson y seré su anfitrión junto al panel de 6 caballeros que me acompañan y nos van a llenar de conocimiento y nos van a ayudar a entender mejor el mensaje de la cruz. Les damos la bienvenida, esperamos de que estén siguiendo el estudio en el libro de los Romanos. Estamos en Romanos capítulo 1. Creo que probablemente vamos a ver al 13, 14 y 15 hoy del capítulo 1 y tal vez aún hasta avancemos un poco más, pero no estamos tratando de apresurarnos y a la misma vez no estamos tratando de quedarnos en el mismo lugar. Así que bienvenidos, un placer que nos acompañe, un placer tener a Dave Smith. Amén, una bendición. El doctor David Watts. Sí, gracias por tenerme. Quiero invitar a todos rápidamente el fin de semana de el 13 y 14 de septiembre en West Texas. Voy a estar en First Temple Base con el pastor Jerry Walton. Me gustaría ver a todos ahí. Bien, doctor Jimmy Dupree. Buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bueno, quisiera decirles que quisiera decir lo que usted dijo, pero estoy bien. Excelente. Siempre es un placer estar aquí. Voy a estar en Wayne, Nueva Jersey, la próxima semana, el 17 de agosto, a las 2 de la tarde en la iglesia de Pentecost en Wayne, y no traje la dirección conmigo. ¿Y eso es un sábado o el domingo? Un domingo. El domingo a las 2. Domingo a las 2, sí. Muy bien, un placer que nos acompañe. Hermano Paris Reagan, ¿cómo está? Sí, señor, no mucho, solo estamos aquí de paseo. Yo voy a estar en Geneva, Alabama, en Geneva Worship Center este fin de semana, comenzando el viernes a las 7 p.m., un rally de jóvenes, pero una vez más las puertas están abiertas para todos los que quisieran acompañarnos. No se desanimen para venir, les prometo que el Espíritu de Dios va a estar aquí y van a disfrutarlo. El sábado a las 6 p.m., un servicio de avivamiento regular, y el domingo a las 10 a.m. su servicio regular del domingo, y solo les animo a que vengan y tienen una maravillosa alabanza y adoración aquí en Geneva Worship Center, y la presencia del Señor va a estar con nosotros. Del 22 al 23 de agosto tenemos nuestro avivamiento de jóvenes que va a ser, lanzamos eso la semana de nuestra semana de bienvenida del instituto, así que vamos a tener estudiantes del instituto en la universidad, nuevos estudiantes viniendo por su primer semestre en JSBC, y luego tenemos a estudiantes de FCA y otros estudiantes del área. Les animo a que si están cerca de esta área vengan y acompáñenos. Tendremos un servicio a las 7 en el auditorio Crossfire el viernes y luego otro servicio a las 6 p.m. el sábado. Y hay una celebración de jóvenes de las 11 a las 2, comida, diversión y comunión. Uno de nuestros ayudantes envió una lista de ideas, de actividades y cosas que ellos planifican para ese sábado, y va a ser mucha diversión, así que vengan y acompáñenos. Y luego del 6 al 7 de septiembre, como un mes de hoy, vamos a estar en Clear Lake, California. Va a ser mi primera vez en esta iglesia y de hecho tuve un momento para hablar con el pastor anoche. Y ellos realmente están muy emocionados sobre tener un mejor entendimiento del mensaje de la cruz, y estamos creyéndole a Dios por cosas grandes allá. First Assembly of God, Clear Lake, en Clear Lake, California. El 6 y 7 de septiembre, el sábado en la mañana, tendremos un servicio a las 9, un desayuno para varones a las 9 a.m. y a las 10 un servicio de enseñanza. Todos vengan y acompáñenos en esos servicios, y el domingo en la mañana la iglesia, de hecho, está creciendo bastante. Hay 2 servicios, el domingo en la mañana a las 9 a.m. y a las 11:15 a.m. Yo voy a estar ministrando el mismo mensaje a las 9 que a las 11:15, así que escojan uno de los 2 servicios, por favor, porque ya está lleno. Pero vengan y acompáñenos, esperamos verlos allá. Muy bien, Sean Murphy. Muy bien, nada que anunciar por ahora, solo animar a la gente que venga al servicio de avivamiento. Muy bien, qué bueno tenerle, Joseph. Bueno, solo estamos a unos días de estar en Petal, Mississippi. Nunca he estado en Petal, Mississippi. Nunca he estado en esa iglesia. Primera vez en Petal Spiritual Life Center. Pastor Eric Richard. Pero este fin de semana Grace y yo vamos a estar ministrando viernes y sábado a las 7 p.m. Y bueno, ambos tendremos a nuestras familias, así que estoy seguro que algunos de los niños van a estar ahí cantando y haciendo todo eso, pero va a ser un buen tiempo
Y bueno, vamos a disfrutarlo con ustedes y pueden estar con nosotros, traigan su fe y oren por nosotros. Va a ser un fin de semana maravilloso. Muy bien. Y estamos estudiando el libro de los Romanos, Romanos capítulo 1, y está dividido, bueno, yo lo he dividido entre 5 párrafos, y pónganme la página número 2 para el pueblo. Ahí van a ver los primeros 3 párrafos de los 3 que tenemos, de los 5 que hemos dividido en el capítulo 1. Y en el capítulo 1, Pablo trata con la introducción, observaciones introductorias de Pablo. En el párrafo 2, el deseo de Pablo de impactar a la iglesia en Roma. Y hemos pasado un poco de tiempo en esto. El día de ayer lo disfruté profundamente. Estábamos leyendo los versículos 11, 12 del primer capítulo de Romanos, donde él dice: porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual que os fortalezca. Es a saber, para ser juntamente confortados con vosotros por la común fe vuestra y la mía. Y en estos versículos, una vez más, creo que nos vuelve a enforzar que el don primordial que Pablo quiere darle a la iglesia de Roma es el conocimiento de la palabra de Dios. Ayer hablamos acerca del poder del mensaje de la cruz, y verdaderamente el mensaje de la cruz tiene 2 aspectos. Y ambos son correctos y propios en sus propias secuencias, pero usted necesita toda la historia de la cruz. Lo primero verdaderamente y lo principal es salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Esto es la justificación, donde la persona se le da la justicia de Dios y la penalidad del pecado es paga. Por eso usted puede tener esa relación con Dios y morar en la justicia de Cristo. Pero Dios no nos deja ahí. Y aunque estamos agradecidos por cada persona que ha predicado y está predicando a Cristo y crucificado para la salvación, trayendo a la persona al conocimiento de cómo ser salvo. Y no puede haber nada mejor que eso, nada mejor que tomar al pecador, y tal como todos éramos y fuimos, y aceptar a Cristo como nuestro Salvador y disfrutar del gozo. Pero creo que ese procedimiento largo de crecimiento es lo que la mayoría de la gente cristiana se está perdiendo. Nosotros casi inmediatamente nos vamos a una motivación de obras o un proceso de obras para proveer el crecimiento en nuestras vidas, y es la posición natural de la mente, ¿no? Pero ahora que Jesús hizo su parte, Él me salvó ya y yo hago mi parte, pero el mensaje de la cruz que el hermano Swagger trabajó para presentarnos por 30 años, mientras él buscaba para su propia ruta a la victoria, él encontró. Y qué bueno que así fue, pero fue encontrado en la cruz. El poder de la cruz no se detiene a la salvación. El poder de la cruz continúa mientras nosotros deseamos crecer, y muy sencillamente podemos presentarlo como la santificación que ocurre en el momento cuando la persona nace de nuevo. En otras palabras, la persona es apartada para Dios, pero Dios no aparta algo para sí mismo que primeramente no ha sido libertado del poder del pecado. Y todos los agentes del pecado y el pecado y todo aspecto del pecado. Esto significa que cualquier problema de pecado que usted esté enfrentando, Cristo ya derrotó eso en el Calvario. Y usted y yo tenemos que aprender a caminar por fe para que nosotros podamos progresar espiritualmente en el papel, en la persona que Cristo quiere que nosotros seamos. El ser transformados a la imagen de Cristo, el crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y esto es el aspecto secundario del mensaje de la cruz, y es la santificación. Es ese proceso de crecimiento continuo
que una vez más, este es el mensaje que el hermano Swagger trabajó tan fuertemente y trabajó largamente. La Biblia de Estudio del Expositor es parte de esto. Los 30 años de programación en el mensaje de la cruz es parte de eso. Y es esto lo que nosotros queremos que usted entienda y que comprenda mientras viajamos a través del libro de los Romanos. Es una cosa ser salvo, es otra cosa totalmente aprender cómo vivir para Dios diariamente. Así que hablamos de esto ayer y cada uno de los caballeros tomaron su turno al contar cómo el mensaje de la cruz ha impactado sus vidas y fue algo poderoso y lo aprecié bastante. Hoy, a menos de que hayan otros comentarios que quieran hacer antes de que empecemos. ¿No? Bien. Versículo 13, David. Permíteme compartir esto. Yo no lo compartí ayer de mi testimonio. Yo fui salvo el mes antes de comenzar la universidad secular. Y gracias a Dios que lo hice. La mayoría de las universidades son universidades de fiestas, pero Dios me salvó de eso. Me involucré en una iglesia de Asambleas de Dios que predicaba el Evangelio, pero me encontré tratando de vivir para Dios por mis propias fuerzas, como la mayoría de nosotros hacemos por obras, y después fui bautizado en el Espíritu Santo y dije, bueno, ahora ya lo tengo. Tengo el poder del Espíritu Santo, pero como nos dimos cuenta que ese poder, el bautismo del Espíritu Santo es para servir y Él obra a través de nosotros y si le permitimos por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros en la salvación. Bueno, yo me convertí en el pastor asociado de esa iglesia y miré a personas que fueron creados en esa iglesia, a los jóvenes que fueron criados en esa iglesia, estaban luchando. Y yo pensé, ¿qué puedo ayudar a la gente para aplicar el Evangelio a sus vidas? Y pensé, bueno, necesito regresar a la escuela para conseguir un diploma de consejería psicológico. ¿Fue eso lo que mucha gente estaba haciendo? ¿Por eso fue atraído usted a eso? Una extensión normal de donde me encontraba en ese tiempo. Yo pensaba de que esa era la cosa que tenía que hacer, porque eso es lo que la mayoría de la gente estaba haciendo, que quería, aún en la iglesia. Sí, eso es lo que estaba preguntando. Absolutamente. Entonces, yo regresé, conseguí mis maestrías en la consejería psicológica. Y después de que me gradué con ese diploma, nos mudamos para acá. Y yo fui contratado y por la razón fue por ese diploma que tenía, esa maestría. Y yo comencé a trabajar en el departamento de consejería. Alguien llamó al hermano Swagger un día y le preguntó, ¿está escuchando al programa radial? Y las dos personas con maestrías en psicología que estaban dirigiendo el departamento de consejería, ¿No lo que usted? están enseñando. No. Pero por lo menos en ese tiempo, pero estaban enseñando de investigaciones psicológicas y era la respuesta para ayudar a la gente con sus problemas. Y el hermano Swagger escuchó eso y dijo, eso no está correcto. Así es. Eso no está correcto. Entonces, durante esa progresión de dándome cuenta que eso era correcto y me tomó años que me diera cuenta que lo que estudié no era la respuesta, que la respuesta era la Biblia. Entonces yo estaba progresando con el ministerio, escuchando al hermano Swagger. Si esa no es la respuesta, entonces ¿qué es? Sí, y él jamás, ni siquiera a final de los 70s, a principios de los 80s, es un fanático de la psicología. No, absolutamente no. Entonces yo crecí con eso y tomó años. Yo escribí un reporte cuando estaba en ese programa de maestría, cómo combina el cristianismo con la psicología. Sí. Porque eso encajaba en ese nivel. Es lo que usted estaba tratando de hacer. Y eso es lo que muchos
mucha de la iglesia ha tratado de hacer. ¿Va a funcionar? No, porque la psicología ni trata con el pecado. Y ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, es Jesucristo y el crucificado. Entonces, a través de los años me he dado cuenta de eso, y el mensaje de la cruz ha impactado mi vida y lo he visto impactar a cada uno de nuestras vidas. Sí, así es. Millones de otras personas, porque el hermano Swagger en su situación dijo: no voy a rendirme, yo sé que la respuesta se encuentra aquí, lo voy a encontrar, Dios me la va a entregar, y él se lo entregó, sí. Hablando de la Biblia. Y él no se rindió, y por eso él ha podido impactar a miles, si no millones de personas para obtener victoria en Cristo. Así es, y no es un mensaje nuevo, no es algo que salió de la mente del hermano Swagger o una revelación. Estamos hablando lo que estamos hablando en del Romanos. Evangelio, y a lo largo de los años han habido hombres que han recogido pedazos o piezas, porciones de este mensaje, y hemos encontrado un poco aquí, un poco allá, un poco aquí, un poco allá, a lo largo de los años en el estudio, pero fue el hermano Swagger el que recopiló todo el mensaje, y yo creo que a su potencial más grande o en su escenario más completo, por lo menos hasta estas fechas, aún hay mucho más por avanzar, porque como él dijo una vez, no hay una clase graduada del mensaje de la cruz, simplemente sigue profundizándose, amplificándose, seguimos viendo más de lo que Dios ha hecho por nosotros y seguimos buscando la verdad. Pero lo único que usted no quiere, de lo que no quiere depender, es de usted mismo. Aún puedo escuchar a mi amigo decir: yo me levanto todos los días y yo le pido a Dios: Señor, mi fe no está en mí mismo, mi fe no está en lo que yo hago, mi fe no está en mi iglesia, no está en mis buenas obras, no está en mi talento ni mi educación. Mi fe está en Cristo y el crucificado, y eso nos centra con el objeto correcto de fe y nos pone en los beneficios del mensaje de la cruz, lo cual incluye el poder del Espíritu Santo obrando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, haciéndonos libres de la ley del pecado y de la muerte. Y damas y caballeros, no importa qué es lo que alguien más diga, el pecado es el problema. Sí. Así que tenemos que tratar con esto de la manera como la Biblia dice, y tenemos que soltar de la locura del pensamiento del hombre y de la educación del hombre y de las maquinaciones del hombre, y aceptar plenamente lo que Dios ha durado 4,000 años preparando para establecer para nosotros, a través de la muerte de su Hijo, sepultura, resurrección, ascensión, y ahora a través del poder del Espíritu Santo y la fe en Cristo y este crucificado. No solo podemos ser salvos y libres de la pena del pecado, pero no hay absolutamente ningún pecado que tenga un dominio sobre vosotros si ustedes aprenden a poner su fe en quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Y yo creo que esa es la palabra que Pablo quería traer y que trae en el libro de Romanos a la iglesia allí. Así que, ¿algún otro pensamiento? Gracias, Dave, se lo agradezco mucho. Solamente quería decir que al escuchar al hermano Dave decir su testimonio, es algo que anima tanto por cuán esparcida es esa situación y muestra que si hay alguien con el corazón que quiere conocer las Escrituras y buscar la palabra, verán lo mismo. Yo sí quería preguntarle, hermano Dave, ¿cuánto tiempo pasó entre luchar con la pregunta que usted hizo en ese papel? ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Se tomó un año? ¿Se tomó unos meses? Fue probablemente años. Y estoy seguro que habían personas que no salieron de ahí, ¿no? Oh, no, mi Dios. Personas han contactado a este ministerio diciendo: yo vivo de la consejería psicológica, tengo mucho invertido para cambiar. Sí. Yo aprendo despacio. Sí vemos algunas, y la gente que de hecho yo disfruto aprender de ellos,
Pero cuando uno observa la manera como tratan el tratar con las luchas en la vida de las personas, hay mucha psicología en ello. Tiene su base en el humanismo y después escucha a esas mismas personas y es chistoso como por una parte tratan la Biblia también, pero por otra parte pueden tener el problema tan errado, ¿no? Y animan a los pastores que necesitan terapistas de trauma. Eso es algo bien popular hoy en día, que los pastores tienen que estar viendo regularmente a un consejero psicológico por lo menos una vez al mes, preferiblemente una vez a la semana, y esto es muy común. Y creo que es porque la gente no entiende lo que estamos tratando aquí hoy. No creo que la gente verdaderamente entienda cómo obra el Espíritu Santo en sus corazones y vidas. Y es por eso que vemos a tanta gente corriendo, y ese es el problema con la psicología, y usted ha dicho esto muchas veces, su base está en el humanismo. Está malentendiendo y mal identificando qué es verdaderamente la humanidad y cuál es nuestro problema. No somos buenos. No. No hay nada en nosotros que sea bueno. Nosotros nunca somos víctimas. En su mayoría somos los que ofendemos. Y yo no digo que la gente es herida, pero lo que sí encontramos muchas veces es que la gente que es víctima después se convierte en un ofensor en respuesta a eso. Y vemos una vez más que la humanidad no es buena, ni siquiera las víctimas. Las víctimas no son gente buena, y ese es el problema que tiene la mayoría de la gente, y es que está malentendiendo la humanidad y tratando de entender a la humanidad que es innatamente buena, y eso eso hace la respuesta al problema totalmente. Si cambiamos la definición del problema, tiene que encontrar otra respuesta. Correcto, así es. Mucho de eso sale de la humanidad que trata de ayudarse a sí misma en vez de depender de Dios. Cuando estaba escuchando al pastor Smith compartir apenas ahora, pensé en lo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13, versículos 9, 10 y 11, cuando él dijo, pero ahora yo sé en parte. Él estaba caminando en el conocimiento que él tenía en ese entonces, pero continuó creciendo, y al seguir creciendo se dio cuenta de que en lo que él había estado poniendo su fe no iba a ayudar a largo plazo. Y creo que cada uno de nosotros, cada persona que está en la iglesia, cada persona que sinceramente está buscando a Dios, tiene que mantener la fe plenamente en la cruz en vez de nuestra educación, en vez de nuestra religión, en vez de nuestro historial, porque solamente es la cruz lo que durará. Cuando usted hace lo que acaba de sugerir, y yo aplaudo eso, ese esfuerzo, cuando su fe está centrada en Cristo, su consejero se convierte en el Espíritu Santo. Así es. Así es. Y Él le dará la respuesta correcta cada vez. Lo que hace la psicología es establece expertos, y la iglesia en su mayoría ha dicho, bueno, yo no le puedo ayudar, usted necesita hablar con este experto. Y ellos señalan a la gente, a ellos mismos, sus propias ideas, en vez de a Dios. Es el nuevo gnosticismo. Sí. La psicología es el nuevo gnosticismo, y vemos el orgullo de que yo tengo un conocimiento mayor. Así es. Y usted no es suficientemente experto para tratar en eso, y es una falsedad de la psiquiatría. La psiquiatría es tan buena ciencia como la evolución. Ambos salieron del humanismo, del ateísmo, y tristemente nuestra sociedad funciona del conocimiento en común, y hay tantas cosas que pensamos que son verdaderas en la psicología que han sido encontradas falsas, pero la mayoría de la gente, por causa de nuestra cultura, han llegado a pensar que algunas de esas cosas aún son ciertas. Por ejemplo, el desequilibrio químico, eso
lo probaron falso 15 años atrás, pero nunca llegó a la mayoría de la gente. Y hay cosas que se pueden encontrar en la información. Hay gente que piensa que la gente sufre de ese desequilibrio, de ese químico, y muchas de esas armas se encontraron en Irak. La realidad es que no habían. En realidad, de eso de desequilibrio químico es una teoría que ha sido encontrada falsa. Así que estas cosas, la ciencia falsa de la psicología que respalda al nuevo gnosticismo de la psicología, y usted tiene verdaderamente mucha confusión en sus manos, y hay iglesias que lo han aceptado y lo han usado como que es lo todo, que es la respuesta para todo, para todos los problemas del hombre. Pero una vez más, deberíamos de estar animando a los pastores a negar la ciencia falsa de la psicología, tal como la evolución, perdón. Sí, el mensaje de la cruz una vez más libera el poder del Espíritu Santo ante el individuo, y en Romanos 8 vemos que ese poder se extiende o que trabaja extensamente. Y él dice en Romanos 8, Pablo, que el Espíritu Santo ayuda a nuestras enfermedades, dolencias, debilidades. Y como cristianos, como pastores, como maestros, predicadores, vamos a tener ataques, nos van a herir los sentimientos, vamos a tener problemas sin falta con gente que no pensamos o con cosas que no sabemos exactamente qué hacer, y luego es el problema de nosotros. ¿Cómo nosotros tenemos que ser cambiados, tenemos que estar creciendo? Pero la respuesta aún es el poder del Espíritu Santo. Él ayuda a nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Él es nuestro consolador y Él es nuestro maestro, consejero. Y Él toma residencia, comienza a morar y comienza esos papeles el momento en el que esa persona nace de nuevo. Y si usted sabe en qué poner su fe, el Espíritu Santo ayudará. Yo jamás he resuelto un problema personal basándome en una sesión de consejería con otra persona. Pero basándonos en las sesiones de consejería que yo he tenido con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y en un lugar de oración, yo les garantizo que las cosas que yo necesitaba ver sobre mí mismo, cosas que yo necesitaba cambiar y el poder para cambiar, todo llegó. Llegó a través del mensaje de la cruz, llegó a través de centrar la fe correctamente. Mire, cristiano, usted tiene todo lo que necesita, escúcheme, usted tiene todo lo que necesita para poder atender esos problemas de su vida exitosamente, sin salir fuera de la Biblia, sin salir fuera del poder del Espíritu Santo y sin salir fuera de la cruz. No hay tentación que os sobrelleve que sea común al hombre, pero Dios es fiel y no os tentará sobre aquello que usted no pueda soportar, sino con la tentación Él hará una salida, y la salida no es huir. Esa salida es el conocimiento que viene a través del poder del Espíritu Santo mientras usted pone su fe en Cristo y el crucificado, y Él enseña a depender de Él, a recibir poder que usted no tenía, a recibir la gracia para ayudar en tiempo de necesidad. Esto todo está disponible para usted. Usted no tiene que salir fuera de lo que Cristo ha provisto para usted, y eso es en lo que vamos a estar enseñando y predicando, porque eso es lo que nosotros creemos que Pablo quería presentarle a la iglesia en Roma. Y amén a eso. Hermano Lawrence, viendo el ministerio del hermano Swagger, la primera mitad de su ministerio, desde los 1950 hasta los 1980, miramos las cruzadas masivas, miramos la gente que son salvos por los miles, miramos a la gente por las televisiones que son salvos por los millones, literalmente, y miramos eso, y miramos ese marco de tiempo y decimos, mira lo que Dios ha hecho, pero la segunda mitad de su ministerio, de cómo vivir para Dios, que fue enseñado a través de las ondas por el aire, a la gente no mira qué tan importante es esta segunda mitad de la revelación de la cruz. Es tan importante, sí, obviamente,
la gente que son salvos, que son bautizados con el Espíritu Santo, el número de récord, nunca habíamos visto esto antes, pero estos últimos años o más de su ministerio de cómo vivir para Dios fue algo tan importante que Dios reveló, y porque es lo que Dios estaba diciéndole a la iglesia. Sí, y no solo es eso, Dave, mire, pero este es el evangelio en su forma completa. Esa gente que recibe salvación cuando vemos las cruzadas. El hermano Swagger estaba predicando la cruz relativamente a la salvación. Así es. Y vimos el evangelista trabajando, lo vimos a él echar esas redes y traer y sacarla del agua. Y vimos también cuando llegó a ese lugar en el que tuvimos que aprender a vivir. Uno no puede tener solo un aspecto de todo eso y vivir victoriosamente. No se puede. Usted debe tener ambos lados del mensaje de la cruz. Deben tener el entendimiento de cómo ser salvos poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho, y cómo la vida cristiana es vivida poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho por ustedes en la cruz, no uno o el otro. Así es. Así que para poner el evangelio, el paquete completo, el mensaje completo de la cruz es lo que Pablo hizo. Sí. Y el hermano Swagger, una vez más, vino a volver a despertar esa verdad a través de este ministerio de una gran manera. Y yo creo, como les dije el día de ayer, que si van a haber muchos más, todo lo que tenemos que hacer todo lo que podemos hacer es profetizar, declarar lo que la verdad es. Y yo creo que Dios, el Espíritu Santo, va a levantar a una generación de personas que predicarán este mensaje y que no se retractarán, porque saben que la psicología no está funcionando y saben que todos los otros aspectos de lo que la iglesia ha tratado de hacer no está funcionando, y todos los programas de autoayuda y los caminos para edificar la iglesia y todo esto son, bueno, en el griego es basura nada más. No es nada más que, no es evangelio. No hay nada más poderoso. Escúchenme. No hay nada más poderosa que el poder del Espíritu Santo haciendo vivir la verdad de Cristo y el crucificado, ya sea para la salvación o para un crecimiento continuo. No hay nada más poderoso que eso. Esto es la ley más grande y alta de todo el mundo, del universo. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No puede ser derrotada y solamente pierde cuando se ignora. Cuando no la predicamos, cuando no la proclamamos, cuando no la señalamos exclusivamente a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es lo que este programa es. Nosotros le señalamos exclusivamente al mensaje de la cruz para explicarlo tal vez un poco mejor, para que su fe pueda residir más cómodamente en aquel que lo amó y se dio a sí mismo por usted. Y ahora, tengan cuidado porque voy a comenzar a predicar, pero damas y caballeros, el mensaje de la cruz en su plenitud, el mensaje total y completo de la cruz es lo que todo cristiano necesita, no algunos, no solamente unos cuantos, no solamente uno aquí y uno allá. Es la única manera de ser salvos y es la única manera de tener victoria, tener crecimiento que sea de agrado al Señor. Y si es de agrado al Señor, yo les garantizo que van a estar felices con ello. Como dijo aquel hombre, a usted les va a gustar como usted se ve, se los garantizo. Y miren, sé que tenemos que tomar la pausa, pero lo mismo, estos son problemas culturales en nuestra sociedad moderna, ¿no? Afectan a la gente fuertemente. Pero lo mismo que está sucediendo en el área de la política, está sucediendo en el área de la psicología. El pensamiento es, bueno, no debería de tratar con la política dentro de la iglesia, lo hemos escuchado ese argumento, pero la rama de política ha invadido temas en la iglesia, están tratando con problemas morales. Entonces, no es que estamos tratando de invadir el espacio de ellos están invadiendo nuestro espacio. Como pastores tenemos que hablar. Y de la misma manera, así
tiene que ver con el área de la psicología. En la psicología están tratando de redefinir los Así problemas de es. los hombres. Así es. Y como la iglesia, nosotros no podemos permitir que eso suceda. Amén. Y tenemos la respuesta. No es que tengamos tal vez la respuesta. La psicología, la psiquiatría no pueden hacer lo que el Evangelio de Jesucristo puede hacer. Así que no sea insensato, no se deje desviar, permanezca con lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha provisto y reciba el beneficio de una relación con un Dios viviente que le amó y se dio a sí mismo por usted. Ya volvemos, vamos a la pausa. Gracias por apoyar a la cadena SBN. Muy bien, ya estamos de vuelta. Dave, leamos el versículo 13, 14 y 15, por favor. Bueno, hermano Lauren, antes de que comience a leer, cuando usted estaba hablando de que algo se encuentra en Cristo y la cruz, no es lo que Pedro escribió en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, que Dios nos ha dado, de acuerdo a su divino poder, nos ha dado todas las cosas que pretenden a la vida y a la piedad, a través del conocimiento, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria. Entonces, lo que usted está señalando aquí en Romanos 1 se encuentra con la plenitud en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Sí, así es. Tenemos lo que necesitamos. Así es. Solo tenemos que comprenderlo y luego aplicarlo a nuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo. Dave. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis Una frase usada muy a menudo por Pablo. que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, Algo lo impidió. para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Él sabía que su enseñanza acerca de la cruz les ayudaría a crecer en la gracia. A griegos y a bárbaros y a sabios A toda la gente, quien quiera que fuera y a donde quiera que estuviera. soy deudor. Que también es cierto de todo creyente. Así que todo lo que hay en mí, cuanto hay en mí, estoy listo a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Lo que estamos viendo aquí, y una vez más aprecio mucho al doctor Dupree con sus comentarios porque nos está llevando a lo que es el tema de Romanos, que es nuestros próximos 2 versículos. Pablo está ansioso por hacer que este mensaje llegue a la mente y al corazón de la gente. Yo estoy ansioso por hacer que este mensaje llegue al corazón y a la mente de la gente. Una vez más, esto es porque este programa existe exclusivamente para traerles el mensaje de la cruz y traerles los detalles y darles esa información que debemos saber, Dr. Dupree. Porque no va a suceder sin el conocimiento. Usted tiene todas las cosas con respecto a la vida y la piedad, pero si no saben qué es lo que tiene y no saben cómo abrir el paquete de la salvación o de profundizar en esos pozos de la salvación, no podrá encontrar lo que Dios ha hecho y todos nosotros necesitamos ayuda y todos necesitamos guías. Pablo había deseado ir a Roma, ya durante mucho tiempo, y él utiliza un término que ya no se utiliza en nuestro idioma actual. En lo King James, los traductores dijeron, yo os propongo venir a vosotros, pero fui dirigido, fue obstaculizado. Esto levanta una gran pregunta en mi mente. ¿Qué fue lo que pudo obstaculizar la obra de Dios? ¿O será que puede suceder? Yo creo que es más quién, porque detrás de todos los estorbos está Satanás. Pero necesitamos esperar. Pablo escribió en el capítulo 5, versículo 3, no solo, sino que nos gloriamos en Romanos. tribulaciones. Sabiendo que la tribulación
produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces Dios permite problemas en nuestra vida. Satanás lo hace para tentarnos, para destruirnos, pero Dios lo permite para ayudarnos a crecer. ¿Y qué sucedió aquí? Pablo mencionó 2 frutos del Espíritu pueden ser producidos si manejamos los problemas correctamente. Hay momentos en nuestra vida donde también Dios cierra la puerta. Y en su segundo viaje Sí. misionero, Pablo lo detuvieron de ir a Asia Menor, y el resultado de eso fue el Espíritu de Dios que lo hizo, que lo paró y le dijo, no puedes ir ahí. Hay un tiempo y una temporada para que él llegase ahí. Y eso sería lo que yo intuviese, que hay una temporada y tiempo para lo que usted tiene que hacer. Él deseaba ir a Roma, habían circunstancias externas que lo estorbaban. Y tiene razón, muchas veces pensamos, bueno, Dios pone algo en mi corazón, yo quiero hacer esto, pero parece como que si tenemos estorbos todo el tiempo. Pero cuando estaba leyendo el texto, me pregunto cuáles fueron las circunstancias. También se puede traducir como que algo que lo previno, que no es una fuerza maligna que está deteniendo algo, sino que también puede ser el Espíritu Santo que no permite eso en ese momento. Entonces, puertas cerradas son tan importantes como las abiertas. Miremos lo Absolutamente, que sucedió en Hechos capítulo 16. Él terminó en Traos, él recibió el llamado Macedonia, fue a Filipos, comenzó a predicar el Evangelio en Europa y Sí. cambió la historia del mundo. Si usted tiene lo correcto, pero es el tiempo equivocado, va a terminar en desastre. A veces las iglesias y la gente tienen la visión correcta, el llamado correcto, tal vez no es el tiempo adecuado, o es el tiempo adecuado, pero no tienen la visión correcta. Entonces, estar en la voluntad de Dios, al estar allí, queremos tener lo correcto en lo adecuado, en el tiempo adecuado. Así que eso es lo difícil acerca de esta vida que vivimos a veces, porque decimos, Señor, este es un buen deseo, esto es algo bueno, usted lo puso en mi corazón, sé que esto es lo que usted quiere, pero le está diciendo que no es el tiempo correcto. Tenemos que esperar. Así es. Tommy Holohan, un predicador de Nueva York, vino y ministró en una campaña a principios de los 90s, y él predicó el mensaje titulado Retraso no es negación. Y cuando Dios pone algo en su corazón y o pone algo en el corazón, y estoy hablándole a ustedes pastores, a ustedes que son líderes cristianos, solo porque no sucede inmediatamente no significa que usted está mal, pero lo peor que usted puede hacer es tratar de hacer que suceda usted mismo. No haga sus ministerios usted solo. Permita que Dios se lo traiga a usted. Permita que Él traiga esa puerta abierta. Va a ser perfecta. Él a menudo nos prepara poniendo cosas en nuestros corazones para que podamos preparar nuestra mente y nuestro ser para cierto ministerio o para cierta verdad. Pero la actividad de ponerlo en los oídos de la iglesia en el momento adecuado, el tiempo es tan importante como todo lo demás. Sabemos que Cristo fue destinado a venir, pero la Escritura dijo que en su momento, en el momento establecido, en el momento adecuado, Él nació de una mujer hecho bajo la ley. Fueron 4,000 años de proceso. El retraso no es negación. Y tomó 30 años. Jesús Sí. hizo más en una vida rendida, como una vasija rendida en 3 años, que la mayoría de la gente hace en una vida. Entonces, Él Así lo es. volvería a hacer. Él esperaría, porque el tiempo de Dios es tan importante como el poder de Dios. Muy bien, y eso es algo muy importante para ustedes. Yo personalmente, yo siento que si verdaderamente estoy siguiendo al Señor, si yo verdaderamente me he sometido a Él y Él ha puesto cosas en espera, estoy en un buen lugar, porque Él es el que lo ha puesto en espera. Y yo no voy a tratar de pelear a través
de cosas o derrumbar paredes que no tienen que ser derrumbadas, porque cuando sea el tiempo para esto, cualquier cosa que sea esto, para que ocurra, Dios abrirá esa puerta para ustedes y lo abrirá ampliamente. Sin embargo, del otro lado de esto, también tenemos que admitir que la gente se involucra con obstaculizar la obra de Así Dios es. y puede ser bastante devastador. Estoy pensando en Alexander el platero. Leon Morris hizo comentario en Romanos. No lo he estudiado extensivamente, pero sintió como que si había un estorbo externo que causó que Pablo no fuera a Roma. No lo he estudiado lo suficiente porque él piensa eso, pero él pensaba que había problemas externos. Si yo jamás he visto prueba alguna de una manera u otra. Sí, Realmente no lo he visto. sí. Solo Pablo, que no se le permitió, y él lo sabía. Sí. La frase favorita del hermano Swagger, o algo. Sí, o algo, sí. Es importante lo que el hermano Lawson está diciendo. En esta situación, yo quería ir a Romano por mucho tiempo, fui estorbado. Bueno, eso no era el tiempo correcto, pero hay tiempos donde tenemos que tener guerra espiritual porque hay muchas fuerzas que tratan de detenernos de hacer la voluntad de Dios. Entonces Pablo entendió la guerra espiritual probablemente más que cualquier otra persona. Entonces sí, es válido decir que probablemente era una batalla y una lucha por la gente. Siempre hemos visto a la gente atacar y venir en contra de las iglesias, ministerios, pastores. Es una batalla, es una Sí, batalla. es una batalla real. El retraso no es negación, pero a la misma vez las dificultades no significan que no es Dios. Así Aun es. cuando Pablo va a bueno. Filipa y a Macedonia, es increíblemente Sí. difícil para él. Sí, es importante mantener las cosas que Dios ha puesto en su corazón, que las mantenga en su corazón. El estante que se utiliza para poner cosas allí debe ser amplio y largo en su hombre interior. Permanezcan o que queden allí, como un pastor amigo mío decía, permita que esas cosas se cocinen. Y el tiempo en el lugar, en el libro de los Sí. Romanos, por eso es que lo tenemos, porque él fue obstaculizado, fue impedido, él quería llegar a Roma y darles el evangelio completo y estar ahí en persona con ellos. Si él hubiera estado allí, lo hubiera puesto en persona, tal vez no tuviéramos una explicación tan completa del evangelio. Sí, así es. Aún regresamos a qué tal sí. Miren, yo no puedo evitar, la idea me acaba de llegar y tal vez esté un poco desviado, pero que la circunstancia en Corinto, si hubiera habido una disertación como Romanos, que estuviera disponible para los corintios, habrían ellos poder resolver esos temas en Corinto más rápido, más efectivamente que lo hicieron. Los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios realmente es donde él los impacta fuertemente con la sabiduría de Dios o la sabiduría del hombre. Pero la historia completa fue en Romanos, así que será que ese encuentro con obstáculos casi perdió a Corinto. Casi hizo que Corinto se perdiera. Ellos lo sacaron, lo echaron fuera de Corinto en esa visita dolorosa. Así que obstáculos son reales y los obstáculos pueden llegar de personas, pero yo aún me pregunto si esa experiencia no es una de las razones del por qué tenemos Romanos el día de hoy en la forma que lo tenemos. Y estoy muy agradecido por todo eso. Bueno, Efesios, Filipenses, Filemón, él escribe bajo esas epístolas de prisiones. No es una idea ideal, pero miremos lo que el Señor Así es. hizo a través de todo eso. Tenemos estos libros poderosos cuando él se encuentra en esas situaciones que no son ideales y no es lo que él deseaba, pero miramos lo que Dios hace a través de esas pruebas y lo que produce. Es un buen pensamiento, es aún efectivo, entonces está en la prisión, pero aún es efectivo. Y creo que la gente a veces, porque no voy al lugar donde quiero ir en Roma, hubiesen dejado de escribir. Sí. ¿Entiende lo que les Amén, quiero sí, decir? así es. Aún hay algo que Dios puede hacer Sí. con usted. Sería más fácil decirle, Señor, esto no es bueno, estoy enojado. No puede a Roma, así que no voy a escribir. Estoy tratando de hacer lo que tú me estás pidiendo y estas personas me están encerrando. Sería fácil tirar la toalla y decir, bueno, ¿cuántas veces? Esto no es justo.
Sí. ¿Y por qué me está sucediendo todo esto? Entonces, solo queremos enojarnos o frustrados. Y Pablo fue humano y tal vez se frustró a veces. Amén, así es. Miramos el ejemplo en Hechos capítulo 15. Él tuvo el problema. Si Dios cerró varias puertas, él siguió caminando a 300, 400 millas. Sería más fácil regresar a Tarsos y decir, rendirse y decir, bueno, ya se acabó, pero no lo hizo. Así es. Creo que ahí conoció a Timoteo, ¿no? Sí, ahí es donde lo levanta, lo recoge como su guía. El hermano Swagger siempre decía que la voluntad de Dios es muy, muy, muy raramente es llevada a cabo en el mundo el día de hoy porque la gente la detiene, la previene, no responde como debe, no dice que se suponía que debía apoyar algo. Tenían los medios para hacerlo y todo estaba ya establecido, pero no apoyaron. La persona correcta hubiera podido ir a un lugar a predicar, como Jonás, y hubiera podido ver un avivamiento que Dios deseaba, pero esa persona no lo hizo, no hizo la voluntad de Dios. Y él era un creyente, él creía que muchas cosas se están obstaculizando en el mundo, en el ministerio el día de hoy, porque la gente no quiere obedecer a Dios. Pablo dice aquí que él es un deudor. Soy deudor, ambos para los griegos, para los bárbaros. Incidentalmente no escuchamos mucho de los bárbaros en la Biblia, generalmente solo griegos y judíos, pero los bárbaros eran un pueblo muy rudo con un lenguaje muy gutural y muy rudo. No creo que ni siquiera se vuelven a mencionar otra vez en la Escritura. Bueno, los bárbaros en Gálatas y Primera de Corintios. Gálatas, sí. Es un punto interesante porque Pablo está pidiéndoles de que no vean que son Scythians, que son bárbaros, porque de ahí Sí, de eso salieron sí que y salieron tenemos que pensar en eso porque algunos de estos escitas y bárbaros hubiesen causado mucho daño en la vida de una familia, en la vida de una persona. Ahora hay que ver a esa persona y decir, ese es un hermano en Cristo o es una hermana en Cristo. Y así que lo que Pablo está diciendo es, yo soy deudor para traerle el evangelio a la sociedad más bárbara, ¿no? Personas que está tan perdida que uno piensa que no hay esperanza para ellos o tal vez tienen una animosidad en contra de ellos. Él habla del contraste, ¿cierto? Él pasa de los griegos a los bárbaros, a los sabios, a los no sabios. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, yo debo una deuda. ¿Y cuál es esa deuda que él debía? ¿Cuál es la deuda que nosotros todos debemos? Lo que debíamos o debemos es que no podemos pagar por nuestra salvación. Eso no es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Pero no, nos debemos sentir obligados porque alguien nos trajo el Evangelio y nos ayudó en nuestro crecimiento y debemos sentir esa obligación de ver ese mismo diseño y deseo seguir avanzando y viajando a toda otra persona en el planeta. Porque, damas y caballeros, no hay vida como la vida del cristiano. No hay gozo como la vida del gozo cristiano. El último año ha sido algo extremadamente espiritualmente difícil para mí, pero también ha tenido o me ha dado el beneficio de algunos de los encuentros más grandes con Dios que yo he llegado a tener. Y yo no le daría la espalda a eso, no, ni siquiera por un minuto. Y es algo poderoso. Vivir para Jesús vale la pena. Y cuando usted encuentra cómo vivir para Dios, Él le ayudará a pasar por estas decepciones. Algunos de ustedes son pastores y ustedes están decepcionados por su congregación o tal vez por sus propios mensajes o tal vez están decepcionados por cómo las cosas están pasando, cómo pasaron cuando usted fue llamado por Dios para predicar y pensó que todo el mundo iba a estar en su iglesia dentro de un año y simplemente no ha sucedido. Permita que Dios lo edifique en lo que Él puso en su corazón.
No es algo que siempre se mueve y avanza rápido de una manera sucesiva, velozmente. Usted tiene que aprender otras cosas o unas cosas, otras personas tienen que aprender y también estar dispuestas a no obstaculizar y ser parte de todo. Hay muchos de ustedes, yo creo, el día de hoy que están luchando porque ustedes están viendo sus ministerios y dicen, bueno, yo esperaba más. Bueno, permítanme decirles algo. Espere más. Espere más. Mire, Bob Cornell creo que ha sido uno de los ejemplos más grandes de la fe al comenzar una iglesia que yo he visto. Ellos salen de aquí, comenzaron la iglesia en febrero del año 2020. Ahora ya saben a qué me refiero, ¿cierto? Ellos estaban seguros que Dios los había llamado a Murfreesboro. Ellos tenían el plan, estaban listos. Bob había esperado esto 10, 15 años, había estado él avanzando, listos y preparándose. Y él sale y se va. Y de repente, todo el mundo se cierra. ¿Cómo le gusta esa situación? ¿Qué tal eso para el obstáculo? Pero no se rindió. Él y Sharon no se detuvieron. Ellos hicieron lo que pudieron hacer y siguieron buscando lo que Dios quería. Siguieron buscando lo que Dios deseaba y lo que Dios había diseñado. Y miren, yo estuve con ellos apenas hace unas semanas para dedicar un nuevo edificio que acaban de comprar y les puedo decir ahora mismo que va a ser demasiado pequeño para ellos en poco tiempo. No va a poder con toda la gente que va a llegar. Yo voy a estar ahí con ellos el 3 de octubre. Vas a estar con la iglesia Covenant Church. Así es, el viernes de la noche. Y escuché el servicio y no van a tener suficiente campo para lo que Dios va a hacer. Sí, así es. Miren cuán fácil hubiera sido. Y pastor, por favor, no se rinda. Bob no se rindió, me encantó. Cuando yo subí allí, él me dijo, aquí está un hermano que tiene fortaleza en su voz y dice, y si están cerca de nosotros y esta iglesia que es de 8 a 10 horas, tienen que estar aquí el domingo en la mañana. Me encantó, de 8 a 10 horas. Tienen que pensar en todo eso, pastores. Tal vez sea difícil ahora, pero si Dios los ha llamado a ese lugar, no se atrevan a rendirse, porque a lo mejor aún está por venir. Dios los bendiga, se nos acabó el tiempo y mañana estaremos comenzando con el tema de Romanos, versículos 16 y 17. Todo esto va a ser algo fogoso y todo lo demás que pueda suceder aquí les va a encantar. No se lo pierdan. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.